Hola y bienvenido una vez más. ¿Alguna vez te has preguntado si una expresión algebraica y una ecuación son la misma cosa? Soy el profesor David Solano y en esta ocasión analizaremos esta cuestión. Acompáñame. Para poder analizar entonces si una expresión algebraica y una ecuación son la misma cosa, debemos primeramente conocer qué son los términos algebraicos. En matemáticas, un término algebraico es una expresión que está compuesta por cuatro cosas: un signo, un coeficiente numérico, una variable o literal y un exponente. Analicemos un ejemplo. En este caso, este término algebraico, menos 2x al cubo, está compuesto por los cuatro elementos anteriormente mencionados. Tenemos el signo, que puede llegar a ser positivo o negativo. Posteriormente tenemos el coeficiente numérico, que vendría a ser el valor que acompaña siempre a nuestro tercer elemento, que es la literal o variable, la cual a su vez puede estar elevada a una cierta potencia o exponente, que en este caso es 3. Por lo tanto, aquí yo tengo un término algebraico. Conociendo ahora qué es un término algebraico, veamos qué sucede con las expresiones algebraicas y las ecuaciones, ya que ambas están compuestas por términos algebraicos. Comenzando con las expresiones algebraicas, debes saber que estas pueden estar conformadas por 1, 2, 3, 4, 5 o infinidad de términos, pero exactamente dependiendo de la cantidad de términos que la conforman, pueden recibir cuatro nombres distintos. Por ejemplo, si mi expresión algebraica está compuesta por un solo término, esta recibe el nombre de monomio. En cambio, si mi expresión está compuesta por dos términos, recibe el nombre de binomio. Posteriormente, si está compuesta por tres términos, recibe el nombre de trinomio. Y por último, si está compuesta por cuatro términos o más, recibe el nombre de... no existen los cuatrinomios. Recibe el nombre de polinomio. Así pues, las expresiones algebraicas se pueden clasificar de acuerdo a su número de términos que la componen, y de esta manera podemos llamarlas ya sea monomio, binomio, trinomio o polinomio. Además de poderse clasificar de acuerdo a su número de términos, las expresiones algebraicas también se pueden clasificar de acuerdo a su número de variables y de acuerdo a su exponente o potencia. Y eso es muy sencillo de identificar. Comenzando con la clasificación de acuerdo a su número de variables, simplemente debes analizar en cada uno de tus ejemplos cuáles son o cuántas son las diferentes literales que contiene. Por ejemplo, aquí yo tengo un monomio que tiene a la literal x. Tiene, por lo tanto, una sola variable. Estaríamos diciendo entonces que este es un monomio de una variable. Pasando a este segundo caso, yo tengo un binomio. Tengo un x al cubo y tengo una x. A pesar de que sus exponentes son distintos, estamos hablando de la misma x. Por lo tanto, yo tengo un binomio de una sola variable. Vamos al tercer caso. Tengo un trinomio, que ya está compuesto en este caso por una x, por una y aquí no existe variable. Si me doy cuenta, yo ya tengo dos literales o variables distintas. Por lo tanto, en este caso yo tengo un trinomio de dos variables. Vamos a nuestro último caso. Yo tengo un polinomio que tiene una x, tiene una y, tiene otra x y tiene una z. Por lo tanto, yo aquí tengo primeramente dos letras iguales. Recuerda que esa se contempla como una sola variable. Tengo una y que es distinta, tengo una z que también es distinta. Por lo tanto, tengo un polinomio de tres variables. Así, hasta el momento ya sabes que una expresión algebraica se puede clasificar de acuerdo a su número de términos y de acuerdo a su número de variables.
pero también se puede clasificar, como ya mencioné, de acuerdo a su exponente o potencia. Y para identificarlo, únicamente debemos ubicar cuál es el exponente más grande que aparece en la expresión. Por ejemplo, este es un monomio de una sola variable de potencia 2. Este es un binomio de una sola variable de potencia 3. Este, dos variables de potencia 5. Y este último caso es un polinomio de 3 variables y es de potencia 5. Recuerda entonces que para la potencia debemos buscar el exponente más grande. Y así de sencillo hemos abordado qué son las expresiones algebraicas y cómo se clasifican. Vamos ahora a ver qué sucede con las ecuaciones para poder entonces concluir si son o no la misma cosa. En el caso de las ecuaciones, estas también pueden llegar a estar conformadas por diferentes cantidades de términos, pero en exclusivo en las ecuaciones ya existe un elemento más, el cual es el símbolo de igual. Por lo tanto, en las ecuaciones debe existir lo que se denomina una igualación. De hecho, en las matemáticas, una ecuación también es llamada una igualación. Un ejemplo sería el siguiente. Esta ecuación, si te das cuenta, está conformada por un binomio y un monomio igualados entre sí. Esa es exactamente la diferencia principal entre una expresión algebraica y una ecuación. Una ecuación siempre debe contener un símbolo de igual que nos especifique una igualación entre dos cantidades diferentes. Además, en una ecuación tú siempre vas a poder solucionar y encontrar un valor numérico específico que nos representa el valor de nuestra literal o nuestra incógnita. Mientras tanto, en una expresión algebraica, eso no sucede. Las expresiones algebraicas no están igualadas y por lo tanto no podemos encontrar un valor numérico específico para nuestras literales. Pero eso no nos impide que podamos trabajar con ellas diferentes tipos de operaciones, ya sean sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y demás situaciones que podemos realizar con ellas. Por lo tanto, con esta simple información podemos darnos cuenta exactamente de que una expresión algebraica y una ecuación no son la misma cosa. ¿Ok? Para finalizar, debemos darnos cuenta entonces que una ecuación también se puede clasificar de distintas maneras. Puede clasificarse de acuerdo a su potencia, que sería igual que en las expresiones algebraicas, la potencia más grande que encontremos en dicha ecuación. En este caso, mi potencia es un 2, por lo tanto, es una ecuación cuadrática. Podemos encontrar también ecuaciones de primer grado, ecuaciones de tercer grado, de cuarto grado, de quinto, etcétera, etcétera. Dependiendo siempre esto, recuerda, del exponente más grande que aparezca en dicha ecuación. Recuerda, algo muy importante que no se debe olvidar, es que cuando yo tengo una x que está sola, esa x tiene de exponente 1. El exponente 1 no se suele colocar en el álgebra, pero ese es el exponente más pequeño. Por lo tanto, aquí yo tendría un monomio, recuérdalo, un monomio de potencia 1. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un 1 y tengo un 2, pues ¿quién es el más grande? El 2. Mi ecuación es una ecuación cuadrática. Y así de sencillo podemos clasificar a las ecuaciones de acuerdo a su exponente o potencia. Pero también las ecuaciones pueden clasificarse de acuerdo a la cantidad de variables que se encuentren en ella. Podemos tener ecuaciones de 1, 2, 3, 4 o infinidad de variables. Solamente debes poner atención a que esa literal debe ser diferente. Por ejemplo, esta es una ecuación de segundo grado o cuadrática con una sola variable, porque recuerda que estamos hablando de la misma letra o literal. Si la letra cambiara, por ejemplo, si aquí yo tuviese una y, tendríamos una ecuación cuadrática de dos variables. Y así nosotros podemos entonces clasificar a las ecuaciones de dos maneras. Bien, con esta información ya puedes darte cuenta ahora que una expresión algebraica y una ecuación no son la misma cosa. Ambas tienen sus diferencias y eso es exactamente lo que las vuelve distintas entre sí. En nuestra clase en línea realizamos una pequeña encuesta para analizar exactamente si las expresiones algebraicas y las ecuaciones son o no la misma cosa. Ahora ya sabes cuál es la respuesta y puedes saber si estabas o no en lo correcto. Si te equivocaste, no es ningún problema, simplemente levanta tu mano
con esa mano orgullosa ahí arriba, bájala y date un zape. Mueve tus ideas, sigamos aprendiendo. No tengas miedo a equivocarte en matemáticas. De los errores se puede aprender muchísimo. Nos vemos en una siguiente ocasión.